Hola, bienvenido a otro episodio del Beto Podcast. Llegó otro viernes, su segmento favorito, Viernes de Reacciones, y el último desde este estudio. Como avisé en el episodio del miércoles, nos estaremos mudando. Van a haber nuevos sets, nuevos backgrounds, nuevos estilos. En La Diestra, en mi set, el de Aliana, el de Mike, nos estaremos mudando. Van a haber muchas cosas nuevas, muchas sorpresas, mucho contenido nuevo en los próximos meses. Muy contento de todo lo que está sucediendo, de cómo La Diestra sigue creciendo, sigue evolucionando, y todo gracias a ustedes y al apoyo que nos han dado. Y como es el último viernes de reacciones de este estudio que me ha dado tanto, ¿verdad? Que me ha creado relaciones nuevas, he conocido personas, hemos contado tantas historias, tantas ideas, tantas noticias, hemos compartido mucho desde este estudio. Quiero hacer un viernes de reacciones un poco más largo, más clips y clips más largos. Nos vamos a tomar con calma, vamos a deleitarnos, vamos a disfrutarnos el último viernes de reacciones de este set. Si a usted le gusta este contenido, dele like, suscríbase, comente, compártalo. Bien importante, comparta este contenido. Ustedes son nuestro algoritmo. Nosotros somos contracultura. A veces decimos cosas que no se supone que se puedan decir. Los algoritmos no les gusta eso y nos censuran o nos bloquean o nos limitan. Ustedes se convierten en nuestro algoritmo. Ustedes lo riéguenlo por WhatsApp, en las redes sociales, el mismo YouTube, denle repost, comentarios, todo eso nos ayuda, y likes, todo eso nos ayuda para que el contenido siga creciendo y nuestras ideas se sigan regando por todos los rincones de Puerto Rico. Si usted no quiere apoyar directamente, vaya a patreon.com/ladiestra, ahí nos puede apoyar directo. Esa aportación nosotros la utilizamos para producir más contenido y para darle contenido exclusivo a esos que se suscriben. Tenemos el programa de HQ, donde todas las voces de La Diestra se juntan. Tenemos un Discord, un chat que estamos comentando todo el tiempo, teniendo conversaciones con nosotros, con los otros miembros de la comunidad. Tenemos artículos exclusivos. Vamos a estar produciendo contenido exclusivo, adicional al HQ. Vamos a tener eventos en el cual algunos serán exclusivos para los miembros, otros tendrán descuento. Nada, en fin, hay un montón de contenido por nuestra línea. Usted quiere ser parte de todo eso, vaya a patreon.com/ladiestra. Es viernes, vamos a ver clips. ¿Qué tenemos aquí? Jonathan Lebron de Puestos para el Problema, en su programa de radio Puestos para la Mañana. Vamos a ver qué tiene que decir Jonathan. Más allá del vacilón en la Terrence Euphories, suave con el pánico trans, porque ya estoy viendo al corille de la nueva derecha, de la MAGA, vi a la senadora Joan Rodríguez Bebe que hizo una publicación sobre este asunto. Suave con este asunto, porque estoy viendo que ya vamos a empezar a brincar cosas y a mezclar temas, y no tiene nada que ver con lo que están mezclando y con lo que están encargando de hacer. Entonces, a lo otro que voy a añadir. Añade. Si a mis hijos los educo yo, pues yo quizás no sé si Estefan va a ser un Fourierian, no sé, pero trataré de que no sea. Pero, pues si yo quiero como papá fomentar el furry lifestyle o el Tyrion lifestyle de mi hijo, pues no sé por qué se me quieren meter en la vida de cómo yo crío a mis hijos. Porque a mis hijos no los crío yo, ¿no? Ok. Varias cosas hay, varios disparates típicos de Jonathan Lebron. El primero, de que dice, no es lo mismo, están mezclando los Terians y los trans y qué sé yo qué. No es lo mismo. Obviamente no es lo mismo tú identificarte como un perro que un hombre identificarse como una mujer. En la superficie no es lo mismo, pero parten de un fundamento que sí es el mismo, y es que la verdad no existe. Solo existe en la imaginación o en la subjetividad de cada persona. De que tú te puedes autoidentificar lo que tú quieras y todo el mundo tiene que tomarlo por cierto. Porque lo que es cierto es lo que está en tu mente. No existe nada fuera de la mente de los seres humanos que sea cierto. Todo es subjetivo. Todo depende de la percepción de cada individuo. Y algunos se identifican hombres, algunos son mujeres, hombres y se identifican mujer, o mujeres y hombres, o hombres y no binario y todo esto. Y algunos son hombres y se identifican perros. Es lo que permite el fundamento.
Y si nosotros descartamos la verdad como concepto, estamos descartando todo lo que hace que sea posible vivir en sociedad. El lenguaje se descarta, porque si nada significa nada o todo significa todo, las palabras no tienen significado. La realidad no existe, es lo que te están diciendo. Lo que tú ves, lo que tú mides, lo que tú evalúas, lo que tú puedes deducir con la lógica y la razón, no existe. Eso no existe. Solo existe las emociones o la psicología de cada individuo. Por eso es que decimos que es lo mismo, porque parten de la misma visión del mundo donde no existe la verdad objetiva. Si no existe la verdad objetiva, no existe el bien y el mal. Lleguen a las conclusiones lógicas. Por eso es que nosotros decíamos, ¿y qué va a hacer cuando se identifiquen como animales? Y decían, no, es que eso no va a pasar. Bueno, está sucediendo. Yo no sé cuánto sucede. Posiblemente se está exagerando. Yo no creo que sea una epidemia. Pero sucede. Si sucede uno, ¿le va a decir que no es perro? ¿O le va a decir, bueno, si eso es lo que tú te sientes, eso es lo que es? Un mundo sin verdad es un mundo que se destruye en 5 minutos. Piénsenlo. Piénsenlo cómo uno vive en sociedad si no hay términos que signifiquen lo mismo. Cuando yo digo mujer, yo no sé lo que estoy diciendo, la otra persona no me va a entender porque puede significar cualquier cosa. Cuando digo perro, cuando digo carne, cuando digo... no podemos comunicar, no podemos colaborar porque no hay conceptos que sean estables. No hay límites, no hay estructura. Todo es fluido y cuando todo es fluido, lo que se viene es caos. Porque no podemos colaborar, no vamos a poder construir cosas, no va a poder construir cosas que van acorde con tu naturaleza, porque no existe tal cosa como la naturaleza. Eso es lo que ellos creen, esa es la lógica que se está promoviendo. Y tanto fue así que hay niños y jóvenes que fueron castrados, que les dieron medicinas, procedimientos quirúrgicos para satisfacer esa subjetividad o esa visión interna y decir, bueno, pues si eso es lo que tú dices que eres, pues eso es lo que eres, dale, vamos a utilizar medicina, cirujano, vamos a transformarte por completo para que te sientas de acuerdo a lo que tú entiendes que eres. A ese punto se llevó. Si tú crees que estas cosas son así, que la subjetividad es lo que domina, que la verdad no existe, pues sí, dale, castra a quien sea, haz lo que tú seas. Y bien y mal no existe. Si la verdad no existe, bien y mal no existe. Un mundo lleno de maldad, el cual no vas a poder decir, eso está mal. Sí, no está mal porque la maldad es subjetiva. Número 1. Número 2. Otra cosa que él habla de que mis hijos los educo yo. Eso es un slogan conservador de que el gobierno no se tiene que estar metiendo para hacer la educación sexual de los hijos, para llevarlos, introducirle perspectiva de género y todo eso. Él lo está llevando a un extremo en el sentido de que está diciendo, como tú dices que mis hijos los educo yo, significa que yo pudiese hasta abusar de mis hijos y nadie pudiese intervenir. O sea, que yo le puedo causar daños irreparables e irremediables y no pudieses intervenir. Yo creo que el abuso sí se debe legislar, se debe obviamente regular y debe haber penalidades para aquellos que abusan de sus hijos, obviamente. Hacerle creer a tus hijos que son algo que no son, confirmar, afirmar, todas estas cosas, para mí se considera abuso. En especial si permites o facilitas o promueves que se lleven a cabo daños irreparables en sus vidas. Si alguien le impone un daño irreparable a un tercero, especialmente si ese tercero es más vulnerable, se le llama abuso. Si el padre o la madre hacen eso, es abuso. O sea que en ese caso, el eslogan de mis hijos los educo yo, no te da espacio para tú estar abusando de tus hijos. Y lo tercero, que él dice, que sin darse cuenta él mismo se contradice, él dice, yo no voy a mi hijo yo no quisiera que fuese Therian ni Fairy y yo voy a asegurarme que yo no promuevo eso, ahí mismo estableciendo que esas identidades no son reales, son promovidas.
que es de la promoción y del discurso de una cultura que promueve todo ese comportamiento, lo que le hace creer a las personas y a los jóvenes en particular, que son muy fáciles de impresionar, que pudiesen ser otra cosa, que maybe sí soy un perro, pero que nadie verdaderamente se cree que es la identidad real, porque no lo es, porque sabemos que no lo es. Y lo mismo con los trans. Él dice, yo no voy a promover, yo me voy a asegurar que no lo crío de esa manera. Pero ¿qué tiene que ver la crianza? ¿Qué tiene que ver la crianza? Porque si tú piensas que la verdad es subjetiva y es autodefinida, tu crianza no tiene nada que ver. Es tu realidad. O sea que me están diciendo a mí que la crianza y la cultura sí afecta y de alguna manera promueve que exista más de este comportamiento. Pues sabemos entonces que sí es un contagio social. Y no es una realidad. Próximo clip. Alcalde de Cataño. Ay, ay, ay. Esto me lo enviaron ayer. Entonces, ¿qué pasa? El malecón solamente cuenta con 2 baños. ¿Ustedes creen que eso es suficiente para que 4,000 personas utilicen baños? La casa está en un área turística. ¿Y la vamos a expropiar para qué? ¿Qué? Para baños. Para unos buenos baños públicos, bonitos, para que la gente pueda tener acceso a un baño. Sí, la casa de don Eliseo sería expropiada para construir unos baños, a pesar de que cerca de la residencia existe una estructura pública que le pertenece al municipio y que tiene unos baños públicos. A mí no me importa si hay un baño, si el baño más cerca está a 15,000 millas. Si tú quieres que haya baños y el único espacio es una propiedad privada de un ciudadano, tú no tienes derecho a expropiarlo para hacer un maldito baño. Yo diría que no tienes derecho a expropiarlo a menos que sean cosas de seguridad nacional, unas cosas bien exageradas. Definitivamente no para hacer un baño. Y esto es un alcalde del PNP. Y aquí es que a mí, es que te digo aquí que nuestro nivel político está por el piso. ¿Cómo tú me estás diciendo a mí que tú vas a ir a expropiarle la propiedad a un ciudadano, su propiedad privada, el derecho fundamental de una sociedad libre, la propiedad privada, fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo o que te lo regaló alguien, pero es tuyo? Es tuyo. Y el Estado se supone que esté para proteger eso, para asegurarse que no haya terceros que vienen a quitártelo y que va a venir ahora el alcalde a expropiártelo. A mí no me importa si le va a pagar, obviamente le va a tener que pagar el precio del mercado, pero si la persona no quiere hacerlo por esa cantidad de dinero, no es una transacción voluntaria, es una transacción forzada por el gobierno. Quitarle la propiedad privada a un ciudadano debe ser de los peores crímenes que nosotros permitiríamos si es que permitimos que esto suceda. Yo no sé el andamiaje legal para que esto sea posible, pero que un alcalde le vaya a quitar la propiedad privada a un ciudadano, ni que para hacer unos baños en un malecón, porque dice, no, es que hace falta que hayan 3 baños. A mí no me importa que tus deseos de tener baños, porque yo tenga deseos de que exista algo en un lugar, no me da derecho a mí a quitarle la propiedad a un tercero y poner lo que me da la gana en ese lugar. Seas el alcalde, seas ciudadano privado, seas la gobernadora. No tienes ningún derecho para tú estar quitándole la propiedad privada a otras personas o expropiándosela o obligando a que te la vendan cuando esa propiedad le pertenece a él, a ese ciudadano, obligándote a que te la vendan para poner un baño. Si fuese a poner una planta nuclear o algo de energía, algo que en verdad es el único lugar, maybe podemos tener la conversación. Tampoco es tan blanco y negro, maybe. Pero para hacer unos baños, un malecón, porque tú dices, no, es que aquí no, imagínate, ¿cómo vamos a estar sin baño? ¿De qué tú hablas? Puerto Rico está lleno de lugares que no hay baño. No estoy diciendo que está bien, pero que te diga, yo quiero que haya un baño ahí, déjame quitarle la propiedad a alguien. No. A mí no me importa de qué partido sea, no me importa quién sea. Si tú vas a expropiarle a personas con esa, de una manera tan liviana y tan ligera, tú eres mi enemigo político. Porque eso es fundamental. Igual que para los conservadores, la vida es fundamental, la familia es fundamental, los derechos de propiedad privada son fundamentales. Esa es la base de nuestra economía y de una sociedad libre y próspera. Tú trastocas esos para hacer 3 baños en Cataño, tú me perdonas,
tú eres mi enemigo político. Próximo clip. If Africa is poor, why don't we just give them more money? We did. Over $1 trillion. And somehow, poverty grew. That doesn't make sense. Money fixes problems. Only if the system works. Money doesn't build foundations. It just flows through whatever is already there. But aid rebuilt Europe after the war. Europe already had courts, laws, tax systems. Aid didn't create order. It accelerated order that already existed. So Africa just needed more time? It needed institutions. Instead, we sent cash. And cash in weak systems becomes power, not progress. Where did the money actually go? Private jets, offshore accounts, presidential palaces. Some of it never even touched the people it was meant for. Then why didn't citizens vote those leaders out? Because the leaders didn't depend on citizens. They depended on donors. No taxes, no accountability, no consequences. But aid still builds schools and sends food, right? Sometimes. But free food kills farmers. Free clothes kill factories. Charity can quietly erase local jobs. So instead of growth, it creates dependence. Exactly. When help never leaves, people stop building. They start waiting. Then what actually makes a country rich? Boring things. Property rights, rule of law, local businesses, governments afraid of their own voters, not handouts. So the problem was never lack of money. It was lack of systems. You can donate cash. You can't donate accountability. And without that, even $1 trillion disappears. Wow, ok. Esto es un video, ¿verdad? Para los que no dominan tanto el inglés, que hay como dos voces ahí, ¿verdad? Que se están hablando y uno le está diciendo, hemos enviado billones, si no trillones de dólares a África, pero parece que en muchos lugares de África todavía continúa habiendo una pobreza extrema. ¿Qué ha pasado con todo eso? Si se supone que lo que arregla la pobreza es más dinero. Y la otra voz le dice, no, lo que arregla la pobreza no es más dinero. Lo que arregla la pobreza son sistemas, culturas, propiedad privada, ley y orden, responsabilidad individual, consecuencias, igualdad ante la ley, ciertos sistemas que permiten que esa inversión, ya sea interna o extranjera, se traduzca en bienestar. Era ese el contraste de que, espérate, tú me dices que el dinero no construye sociedades, pero después de la Segunda Guerra Mundial se le envió mucho dinero a Europa y ellos pudieron reconstruirse, lo mismo a Japón, y ellos se pudieron reconstruir. ¿Por qué? Porque esas eran sociedades que ya tenían sistemas. Pasaron una guerra, se derrumba la infraestructura, pero no se derrumba el sistema ¿cuál? El sistema legal, el sistema político, el sistema cultural, el sistema mental, la tecnología mental, la sociedad. Lo que nos hace social, las normas, las costumbres, lo que está bien, lo que está mal, todas esas cosas están todavía en esa sociedad. Eso que esa nueva inversión, ya sea dinero regalado o inversión de capitalistas, etcétera, etcétera, se traduce en sociedades prósperas y que funcionan. Pero si tú inundas de dinero sociedades que no tienen esos otros sistemas, nunca puedes pretender que esas sociedades van a salir de donde están y convertirse prósperas, porque al contrario, lo que estás haciendo es creando dependencia. Nunca se está logrando que se conviertan, que se transformen, que evolucionen a construir los sistemas que hacen que una sociedad prospere. Al contrario, le estás quitando el incentivo de hacerlo. Estás diciendo, ya no lo tienes que hacer para sobrevivir, porque ya con mi ayuda vas a más o menos tener comida y más o menos sobrevivir y tener algunas de las cosas básicas. Mientras los políticos y los poderes se roban todo ese dinero y no se traduce en inversión real, porque no hay los sistemas para recibir todo eso. Eso sucede en Puerto Rico. Nosotros recibimos muchísimo dinero del gobierno federal
que no se traduce en bienestar. No se traduce en bienestar porque es dinero que está entrando a una sociedad que está débil, que socialmente está débil, institucionalmente está débil, culturalmente está débil, las familias están débiles y pretendemos que vamos a salir de nuestro estancamiento con más dinero y no reconocemos que lo que nos tiene estancado no es el acceso al dinero, es nuestra propia cultura, nuestras propias normas, nuestras propias formas de vivir y de convivir, las reglas sociales, la ley, el orden, el respeto a la autoridad. Todas esas cosas son las que nos tienen estancados. Pensamos que es el dinero y pensamos que seguir inundando con dinero va a seguir ayudando. Y lo que sigue haciendo es hundiendo, haciendo un hueco más profundo. ¿Por qué un hueco más profundo? Porque está creando más dependencia. Mientras más dependencia creas, más difícil se te va a hacer salir del hueco en el futuro, porque ahora tú no solo tienes que enseñarle a alguien algo nuevo, una nueva forma de vivir, tienes que hacerlo aun cuando esa persona decide, ok, dale, voy a ser más responsable, me voy a enfocar en mi trabajo. El hacer eso tiene un costo económico, porque ya creaste una dependencia y creaste unas reglas de que para tú tener acceso a dinero tienes que seguir dependiendo. Y si tratas de independizarte o progresar, vas a perder el acceso al dinero. O sea que en el corto plazo vas a coger un cantazo. O sea que yo tengo que convencerte que cojas ese cantazo. Cada vez se hace más difícil, porque cada vez eres más dependiente. Lo vemos en África, lo vemos en algunas partes en Puerto Rico, se ha visto en muchos lugares del mundo. Y es porque pensamos que la pobreza es evidencia de que no hay recursos. La pobreza no es evidencia de que no hay recursos. La pobreza es evidencia de que no hay tecnología social. No hay normas, no hay instituciones fuertes, prepolíticas. La familia no está fuerte, no hay disciplina. No hay preferencia temporal en el sentido que prefiero el futuro que el presente, que puedo controlar mis impulsos y mis emociones. Eso es lo que cuando tú veas pobreza, eso es lo que vas a encontrar. No es falta de recursos. Muchas veces esas comunidades o esos lugares del mundo reciben muchísimos recursos. Muchísimos. O sea, la cantidad de inversión que ha habido en Puerto Rico y en África es increíble. Y como quiera no se traduce en bienestar. Próximo clip. Una profesora aquí de psicología de la Albizu, la Universidad Albizu de Psicología. Y voy a ser atrevida con lo que voy a decir. Ciertamente la cultura de dietas y la gordofobia son uno de los elementos precursores significativamente a los trastornos de conducta alimentaria. Sin embargo, vemos el trastorno de conducta alimentaria como el problema sin mirar todo el andamiaje cultural, social que sostiene las creencias que promueven esas conductas que convertimos y vemos como trastorno. Y en lo que voy a ser atrevida, en lo que voy a comentar, es que quiero comparar la gordofobia y la cultura de dietas con situaciones tan estigmatizadas históricamente como el racismo, por ejemplo. En mi opinión, creo que la gordofobia, siendo esto que sostiene la cultura de dieta, es el único estigma que todavía no es escandaloso poder normalizar en nuestras conversaciones y microagresiones. Ándate. El bullshit bingo de la izquierda woke progresista. Hay una diferencia muy grande entre lo que ella le llama gordofobia y el racismo. El racismo es irracional. ¿Por qué? Porque estás juzgando a personas por algo que no tiene nada que ver con sus decisiones, con sus actos, con sus ideas, con su personalidad, con su carácter. Eso es lo que decía Martin Luther King. Don't judge a person by the color of their skin, judge the person by the content of the character. ¿Por qué? Porque el color de la piel no me dice nada de ese individuo. No es información útil. No lo es. No lo es. Porque no habla del carácter del individuo. Ahora, cuando alguien está en sobrepeso, yo tengo una información que es distinta a la de la raza. En parte porque estar en sobrepeso, en ocasiones, sí es producto de decisiones de estilos de vida. Yo sé que hay condiciones genéticas. No quiero negar eso. Y cuando digo esto, no es que defiendo que estén tratando mal a las personas que están en sobrepeso. Nada por el estilo. Pero que compararlo con el racismo no tiene ningún sentido. Es lo mismo que hacen cuando hablan de la islamofobia. De que no,
estás juzgando a los musulmanes. La islamofobia o el islam, los musulmanes, creen en un set de ideas y tú puedes juzgar a las personas por las ideas que ellos creen. No es que los traten mal, no es que piensas que son, que no merecen dignidad. No estoy hablando nada de eso. Estoy diciendo que cuando mezclamos la gordofobia, islamofobia con el racismo, estamos haciendo un brinco que no tiene sentido. Porque la raza uno no la escoge. La religión uno la puede escoger, uno puede cambiarla. Los estilos de vida en relación a tu ejercicio, a tu alimentación, a tu nutrición, son cosas que la mayoría de las personas pueden cambiar. Son decisiones. Y que cuando tú estás evaluando a esas personas, tú estás diciendo, espera, tú vives ciertos estilos de vida, tú crees ciertas cosas. Y a base de eso, yo puedo y debo juzgarte para saber con quién es que me estoy relacionando. Son cosas muy distintas. El truco que hacen es mezclarlo todo en el paquete del racismo. Porque el racismo sí es irracional. Porque no dice nada del comportamiento, el carácter, las ideas, las creencias de la persona. No dice absolutamente nada. Tú puedes encontrar blancos que creen una cosa y los negros los creen lo mismo, y asiáticos y el otro, y el amarillo y el verde y creen lo mismo. Y otros mismos de esos mismos grupos que creen lo opuesto y que viven vidas opuestas y que tienen carácter opuesto. Algunos son responsables, otros son unos vagos, de todos los colores, de todos los colores. O sea que mezclarlo es un error, y es un error que se hace a propósito. ¿Para qué? Para ir derrumbando los estándares que debe tener una sociedad. Yo creo que se debe celebrar a las personas que hacen un trabajo para mantenerse saludable. Estar en sobrepeso es una condición que puede traer unas consecuencias de salud para esa persona, aumentar los costos de salud para esa persona, para sus familiares, para la comunidad y para el gobierno. Son personas que pudiesen ser menos productivas, que están a mayor riesgo, que trae unas complejidades. Y nosotros tenemos que celebrar las personas que buscan, aspiran, o no las personas, también los estándares que nos ayudan a ser las personas que más virtud, más valor le puede terminar añadiendo a la comunidad. Comportamientos que construyen, que edifican tanto al individuo, a su familia, como a la comunidad. Y la presión social y los estándares sociales son muy importantes porque son señales que nos ayudan a nosotros a decir hacia dónde yo apunto, cuál es el estándar, qué es lo que, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo debo, cómo yo debo orientar mi vida, en qué dirección lo debo hacer para yo desarrollarme, yo evolucionar y construir algo mejor para mí, para mi familia y para mi comunidad. Próximo clip. Esta es, a mí me sale como Sara B en Instagram. Sé que no se llama así, pero a mí me encanta escucharla. Ella es una voz espectacular de España. En Efesios 5, fíjate que empieza con un versículo que es muy polémico, porque empieza diciendo: mujeres, someteos a vuestros maridos. Y ya, eso es todo lo que le dice a la mujer. Y luego empieza con los maridos. Le dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, que se entregó por ella. Es decir, a la mujer se le está diciendo que se someta, sí, pero se le está diciendo que se someta a un hombre que esté dispuesto a morir por ella. Y no solo a morir físicamente, a un hombre que esté dispuesto a morir a sí mismo, a sus deseos carnales, a sus impulsos carnales, para honrar a su mujer. Señoras, someterse a un hombre así merece la pena. Claro, no es sométete a cualquiera, sométete a tu marido, y tu marido lo que tiene que hacer es eso. Y luego continúa diciendo: y maridos, tratar a vuestras mujeres como si fuera vuestro propio cuerpo. Cuidadlas, proveedlas, amadlas. El matrimonio bíblico es una cosa hermosa y neurocientíficamente muy precisa. Porque vosotros tenéis la amígdala más desarrollada, la de la base del cráneo. Vosotros gestionáis mucho mejor la tensión, las preocupaciones. También os termináis quemando, pero nosotras nos agobiamos, nos quemamos mucho antes. Y nosotras tenemos el sistema límbico mucho más desarrollado. Cuidamos mejor. Somos mucho más empáticas.
Pero para que nosotras podamos cuidar y convertir nuestra casa en un hogar, necesitamos tener un hombre liderando conforme al corazón de Dios. Un hombre que mataría y se dejaría matar por su familia. Que nos ama más que a su propio cuerpo. Que muere a sus deseos cada día y se entrega y nos sirve. Vuestra parte es mucho más difícil que la nuestra. Yo puedo escucharla a ella hablar. Ella habla muchísimo. Si esta es la primera vez que la ven, ella tiene mucho contenido y es por esta línea filosófica, antropológica. Entiendo que ella es antropóloga. Psicológico, bíblico, me la mezcla todas esas cosas. Lo que ella está diciendo ahí es bien impresionante cómo se desvirtúa el matrimonio cristiano, bíblico, en la cultura popular, como que esto que te tienes que someter al abuso, que la mujer no vale. Absolutamente falso. Lo que ella dice ahí es que sí, hay como un orden donde hay roles que naturalmente hombres pueden hacer de una manera mejor que mujeres y otros que mujeres pueden hacer mejor que hombres. Y que el hombre tiene la responsabilidad de amar a su mujer como Jesús amó a su iglesia. Imagínese el estándar. No es que tú, ¿verdad?, te sometes. Yo sé que la palabra someter también ¿verdad?, en tiempos modernos significa, tiene otras connotaciones, ¿verdad? Ya se ha desvirtuado un poco, pero un poco como que haya armonía, que no seas rebelde ante el orden, ante el liderazgo de ese hombre, porque ese hombre tiene un deber de sacrificarse por ti y por la familia y amarte, entregarte como Jesús se entregó a su iglesia. Y que si un hombre que no está dispuesto a hacer eso, no vale la pena que entres en esa relación. No vale la pena porque va a haber una tensión, un conflicto, los roles no van a encajar. Y por eso es que ella lo ata a la parte neurológica, a la parte, ¿verdad?, de cómo el hombre y la mujer se distinguen, ¿verdad?, cómo observan el mundo, qué priorizan. Pues esa naturaleza que es distinta entre el hombre y la mujer crea, fuerza, que hay como un diseño óptimo en la relación entre hombre y mujer, en términos de roles, responsabilidades. ¿Cuál es la armonía? ¿Cómo tú armonizas lo que socialmente y culturalmente celebramos entre hombre y mujer y nuestra naturaleza neurológica? Eso es lo que ella está explicando ahí. Cómo el matrimonio bíblico, y esa estructura de la cual ella habla, armonizaba eso. Claro, porque está satisfaciendo la ley natural, el orden natural. Magistral. Próximo clip. Voces del Cambio Podcast. Le dije que esto iba a ser largo. ¿Cuántos nos quedan? Nos quedan 2 más. Y el último es largo y es de Miguel Ancho Bastos. Obviamente tenía que salir Miguel Ancho Bastos en el último Viernes de Reacciones en este estudio. Vamos a escuchar aquí. Voces del Cambio Podcast. Yo soy de los que creo que no lo quieren hacer porque ellos siempre han querido mantener una estructura de izquierda. Pablo José, Manuel Calderón, toda esta gente son de izquierda. Y ellos quieren llevar a su gente al mismo pensamiento. Mientras sigan hablando de izquierda y derecha no van a llegar a ningún lado porque este país eso lo digo un popular. El problema es que los problemas del país no son de la izquierda a la derecha. No necesariamente. Claro que sí. El problema del país es la vivienda, la energía eléctrica, el agua. Esos son los problemas del país. Esos son los problemas del país. No es la izquierda, no es la derecha. No es si soy demócrata o soy republicano. Ese no es el tema. El problema eléctrico. Hay diferentes formas de trabajarlo. Una de izquierda, otra de derecha. ¿Cuál es la de izquierda? Pues volver a la Autoridad de Energía Eléctrica. La de derecha, pues establecer un libre mercado energético. ¿Sabe? Lo que yo quiero llegar, ¿sabe? El problema no es que sea de izquierda. Pero es que cuando ustedes hablan de izquierda o derecha, no están hablando de cómo se hacen las cosas, están hablando de temas sociales. Pero es que la izquierda se trata de cómo haces las cosas. No estoy hablando de ti. Estoy hablando en general. Cuando se refieren a izquierda derecha, están hablando de temas sociales. Si tú tienes un arroz con pollo, ¿por qué? Voy a profundizar un poco lo de izquierda y derecha, pero ¿por qué él está minimizando lo de los temas sociales? En Puerto Rico se minimiza demasiado el tema social. Quiero que entiendan algo. El tema social es el tema importante en Puerto Rico. Es el tema importante en toda sociedad. Sociedad.
Tú no desarrollas una economía, lo hablamos antes, sin una buena tecnología social. Cuando decimos los problemas sociales, esos son señales de que nuestra tecnología social, si lo quieres llamar de esa manera, tecnología social o organización social o instituciones sociales, no están funcionando. Personas que se están desarrollando, educándose, viviendo en lugares donde la tecnología social está rota, son personas que no van a crear buena economía. No son personas que se van a convertir en buenos empleados de la energía eléctrica. No son ejecutivos que van a tomar buenas decisiones. Al final del día, la economía y la política y la justicia la corren personas. Y si esas personas viven en un ambiente social que está roto, esas instituciones grandes, políticas, gubernamentales, económicas, no van a funcionar tampoco. Los temas sociales son los más importantes. Esa es la base de una sociedad, la gente de la sociedad. Es la base de una sociedad. Y ahí es que recae la mayor diferencia entre la izquierda y la derecha. Aquí podemos hablar muchísimo izquierda y derecha, del capitalismo, el socialismo, gobierno grande, gobierno pequeño. Yo quiero hablar de los fundamentos, ¿verdad? Porque ahí bien Jan Tusset muy bien explica de que tú estás listando síntomas o lo que la gente identifica como cosas que no están funcionando. La vivienda, la economía, la energía eléctrica. Y ya le dice, está bien, pero es que derecha e izquierda primero van a identificar el problema distinto. No vamos a identificar los mismos problemas. Vamos a priorizar de manera distinta. Algunas cosas entendemos que son más importantes que otras porque tenemos principios distintos. Pero aunque estemos hablando del mismo problema, vamos a enfocar el problema, a solucionarlo utilizando nuestros principios, nuestros valores, nuestra visión de mundo de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cuál es el rol del gobierno, cuál es el rol de los ciudadanos. Eso es ideología. O sea que para poder resolver esos problemas vas a tener que usar ideología. No puedes hacerlo sin ideología. Tú puedes creerte que lo haces sin ideología, pero todo acto es representación de una ideología. Todo el mundo tiene ideología, hasta los que te dicen que no tienen ideología. Usualmente los que te dicen que no tienen ideología, su ideología es caerle bien a todo el mundo. O sea que ellos están optimizando. Su valor principal es reducir el conflicto, caerle bien a todo el mundo. Esa es su ideología, usualmente. Y usualmente tiende a la izquierda, porque la cultura popular en Puerto Rico es de izquierda. O sea que si tú quieres reducir la mayor cantidad de conflicto, tienes que satisfacer a los izquierdosos. ¿Okay? So que eso es lo que tiende a pasar. La diferencia fundamental reside en esto y es filosófico y quiero que lo entiendan y es bien importante. La izquierda piensa que el ser humano nace bueno, es bueno de naturaleza, es bueno y la sociedad lo daña, lo corrompe. Los conservadores creemos que los seres humanos somos seres caídos, somos pecadores, o somos personas que nos desviamos, que tenemos el instinto de perseguir vicios, tenemos tentaciones. Y la sociedad no nos corrompe, nacemos así. Y los seres humanos caídos son los que corrompen a la sociedad. ¿Qué significa eso? Que cuando tú ves problemas desde una perspectiva de izquierda, y ese es el default en Puerto Rico, especialmente en el mundo político, tú lo primero que vas a pensar es, ok, ¿qué programa nuevo de gobierno yo tengo que crear para resolver este problema? ¿Qué nueva ley yo tengo que crear para resolver este problema? ¿Qué regulación yo tengo que crear para resolver este problema? ¿Por qué? Porque veo que lo que está sucediendo no tiene nada que ver con los individuos, sino que son problemas estructurales. Y yo tengo que seguir estructurando más, cambiando un poco la estructura para resolver esos problemas. Los conservadores lo vemos distinto. Decimos, la mayoría de los problemas son producto de decisiones de los individuos. Y nosotros tenemos no que resolver a través de nuevas regulaciones y todo eso, puede que sea necesario en ocasiones, pero en general el primer instinto no va a ser vamos a crear un programa nuevo, es preguntar por qué ese individuo está tomando esas decisiones, por qué está viviendo de esa manera. Porque al final del día las instituciones, los sistemas lo operan individuos. Y si tú no transformas el corazón y la mente de los individuos, los sistemas nunca van a transformarse tampoco. Y por eso es que vemos las cosas distintas. Y por eso es que la ideología es importante. Por ejemplo, todo este tema de cine.
Que si va a hacer la película Residente, lo de Bad Bunny, que si el programa de cine, que si deja chavo, que si no deja chavo. Los izquierdosos lo primero que van a pensar es por qué le están denegando el incentivo, tenemos que seguir invirtiendo en nuestra cultura. Lo primero que va a preguntar un conservador, la primera pregunta, te garantizo que va a ser ¿por qué el gobierno está gastando chavos en cine? ¿Por qué existe un programa de cine? ¿Por qué? Eso no es función del gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Y quizás puede después decir, mira, ¿sabes qué? Es bueno que lo haga más o menos, y ahí habrá diferencias entre algunos de la derecha, algunos conservadores. Pero la primera pregunta siempre va a ser, ¿en dónde recae la responsabilidad? Porque no siempre son los sistemas. No siempre son los... En ocasiones son los sistemas. Si tú vives en el sistema comunista que es opresor, pues el sistema. O son los políticos que el sistema. Son los políticos que están ahí usando la fuerza para controlarte. Pero no siempre son los sistemas. Y por eso las preguntas van a ser distintas. Es muy importante que cuando uno escoge partidos políticos y líderes políticos, es que tengan coherencia entre sus políticas públicas, sus ideas, ideas de economía, ideas sociales, ideas de política, ideas de inversión de infraestructura. Todas estas cosas tienen que haber una coherencia para tú saber qué es lo que tú estás comprando. Acuérdate que cuando tú escoges un político, tú escoges para que atiende cosas que podemos anticipar que van a suceder, y él te puede decir, este es un problema, yo lo voy a atender de esta manera, ok, más o menos entiendo lo que vas a hacer, pero también extraigo cuál es tu ideología. Según lo que tú me estás diciendo, ya yo puedo ver cómo tú piensas. Y eso es importante, porque la mayoría de las situaciones que van a atender los políticos no son anticipadas. No sabemos cuáles van a ser, pero yo tengo que de alguna manera poder anticipar cómo es que lo va a atender. Esa es la ideología. Y si nosotros no sabemos la ideología y solo queremos que lo haga bien, ¿pero qué es bien? ¿Qué es prioridad? ¿Cómo yo me aseguro que tú no resuelves algo que parece que lo resolviste y creaste un caos peor? Que es lo que tiende a pasar con los programas de gobierno, que es lo que hablamos al principio, con toda la dependencia que se crea. Si tú no tienes principios, tú lo que vas a hacer es optimizar para caer bien. Si las personas que te digan que no tienen ideología hoy en día, casi siempre van a ser de izquierda. Tienen un instinto a la izquierda. ¿Por qué? Porque se están dejando llevar por la ola, por lo que es común. ¿Por qué? Porque lo que están optimizando es caer bien. Y esa es lo que es aceptado hoy en día, son ideas progresistas de izquierda. Si alguien te dice que no piensa en estos temas, posiblemente su instinto va a ser de izquierda. O sea que estos muchachos, ya de entrada, ya yo sé que cuando ellos ven un problema, lo primero que van a pensar son en programas del gobierno. No tengo que ni saber, no me lo tienen que decir más nada. Ya yo sé que lo primero que van a pensar es, hay que crear un programa del gobierno, hay que crear más regulaciones, hay que crear más contribuciones para redistribuir el ingreso. Bla, 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 bla. Último clip. Miguel Anchos Bastos. Ustedes saben que este es de mis grandes. Claro, es que yo estoy de acuerdo con todo lo que él dice, pero me encanta, me pone a pensar. Y este es el duro. Si usted es nuevo en el canal, Miguel Anchos Bastos es de las figuras que más salen en los bienes de reacciones. Es un ultra mega capitalista y lo sabe defender. Él es español también. Vamos a escuchar aquí. Miguel Anchos Bastos es un clip más largo que el usual, pero creo que vale la pena. ¿Cómo puede ser un sistema capitalista? ¿Cómo puede influir, mejor dicho, en un sistema capitalista a reducir la pobreza? Estamos acostumbrados a entender la pobreza al revés. De que el mundo sea rico y la pobreza sea una casualidad. La población humana vivió miles de años en situación de extrema pobreza. Y eran pobres Inglaterra, era pobre Suiza, eran pobre Francia. En Europa, hasta el siglo XVIII o principios del XIX, había una hambruna cada 20 años. Cada 20 años, con un agravante. Por ejemplo, cuando había hambres en Galicia, en mi tierra, y había comida, por ejemplo, en Alemania, no había forma física de traer la comida de Alemania a Galicia. Estoy hablando del siglo XVIII y para atrás. En el siglo XVIII y XIX, en algunos países, sobre todo en Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Ok, voy a ir parando porque dice cosas bien importantes. Lo primero, aquí la gente está obsesionada para entender por qué existe pobreza. No es difícil saber por qué existe pobreza. La pregunta es por qué existe riqueza. Eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que explica Bastos. Él está diciendo, la pobreza es el default. Todos eran pobres. Absolutamente todos. Todo el mundo. Había hambruna cada 20 años en Europa. De las sociedades más ricas en la historia. Tenían hambres
Hambruna. Se morían personas por no tener acceso a alimentos cada 20 años. Países que están conectados. Había comida a un lado, hambruna en el otro. No se podía transportar la comida de un lado al otro. Se morían de hambre. Todos eran pobres. Esa es la realidad de cada y uno, de todas las historias, de todas las sociedades del mundo. Pobreza. Eso era, o sea, si tú nacías en el 1600, tú ibas a ser pobre. Aunque fuese hasta rey hubiese sido pobre. ¿Ok? Eso que para estándares, ¿verdad? Para estándares modernos. Eso que lo que tenemos que entender no es la pobreza, es la riqueza. ¿Cómo se sale del estado de la pobreza al estado rico? ¿Cuáles son las transformaciones y las evoluciones que hacen? Y como vimos en el primer clip, no es acceso a dinero. Principalmente no es eso. En algún momento hace falta, pero no es acceso a recursos. Porque si fuese acceso a dinero y a recursos, todos se hubiesen quedado pobres, porque todo el mundo era pobre. No había nadie que te regalara dinero porque nadie lo tenía. Se tuvo que crear, se tuvo que producir. ¿Cómo se produce? Eso es lo que tenemos que entender. Empieza a haber capitalismo. Capitalismo quiere decir producción con capital. Lo que diferencia a un país rico de un país pobre es básicamente la dotación de capital por cápita. ¿Qué diferencia a un campesino suizo de un campesino, por ejemplo, Banja Mulenge, de las montañas Mulenge del Congo, que son de las zonas más pobres de la Tierra? ¿Qué es lo que lo diferencia? ¿Por qué en Suiza no hay pobreza y en el Congo sí? Porque en Suiza el trabajador suizo trabaja con un tractor Massey Ferguson de 500 caballos. Es decir, su fuerza de trabajo, sus músculos se multiplican por 1000 o por 10.000. Y en un día hace el trabajo de 200 hombres de antes. Por tanto, produce trigo por como 200 veces lo que se producía antes. El trabajador Mulenge, de las montañas Mulenge, sigue trabajando como se trabajó siempre. O sea, de una forma no capitalista, no capitalizada. Se trabaja con un buey flaco, con las manos o con un arado. Eso que le está diciendo, mira, coge un agricultor en Suiza, un agricultor en África, ponle que son igual de capaces, no es que uno sea más inteligente que el otro. Pon la misma persona. El de Suiza está trabajando con un tractor avanzado, moderno. El otro está trabajando con un buey, con herramientas antiguas. ¿Cuál va a ser más productivo? ¿Cuál es más rico? El de Suiza. So que lo que nos tenemos que preguntar es cómo se llega al tractor. Porque el tractor sale de otros recursos. ¿Cómo es que hay personas que entonces pueden construir un tractor? ¿Qué hay que hacer para construir un tractor? Hay que educarse, hay que pensar a largo plazo. No puedes estar pensando en, déjame usar los recursos para consumirlos ahora y disfrutármelos ahora. No, déjame usar los recursos para construir algo que de aquí a 10 años me cree un tractor. Tienes que tener una cultura de ahorro. Tienes que estar en un lugar que respete la propiedad. Porque yo estoy construyendo algo de aquí a 10 años. Si hay incertidumbre, si la propiedad se la están robando, la están expropiando y lo que fuese, yo no voy a invertir de aquí a 10 años porque yo no sé qué va a pasar de aquí a 10 años. O que tiene que haber una estabilidad jurídica, una estabilidad social. Tiene que haber muchos recursos disponibles para poder hacer el ahorro. Si el recurso se está yendo para controlar a la población o para ponerle seguridad, porque la población es tan caótica, es tan degenerada, que se porta mal, no solo es que esa persona se convierte menos productiva porque está degenerada, sino que aumenta los costos de mantener la sociedad estable. Y si aumentan los costos de mantener la sociedad estable, reduce la inversión, hay menos tractores, eres pobre. Por eso es que la ideología se conecta. Por eso es que lo social se conecta con lo económico. Porque así es que funciona el sistema complejo de una sociedad. Seguimos con Basto. De madera, por tanto su productividad es 100 veces menor. Entonces digo, en algunos países de Europa se empezó a trabajar con capitales. Eran países enormemente ahorradores, enormemente frugales, enormemente capitalistas. Capitalizaban, ahorraban y compraban máquinas. Empezaron a trabajar, en vez de con las manos, empezaron a trabajar con máquinas de vapor. En vez de transportar las mercancías con bueyes, empezaron a transportarlas en ferrocarriles. Eso multiplicó su productividad y fue que poco a poco cada trabajador fuera siendo más rico. Y eso se fue expandiendo como una mancha de aceite. O sea, lo que hay que explicar es la riqueza, no la pobreza. La pobreza fue siempre la condición de la humanidad. La esperanza de vida de 30 años no se superó hasta el siglo XX. Solo con medios capitalistas de producción, ahorro, mercado y cálculo se pudo poco a poco superar esa situación de pobreza y poco a poco la riqueza, la prosperidad se está expandiendo por el mundo. Lentamente, pero está expandiendo por el mundo.
La pobreza hoy día es menor que nunca en la historia de la humanidad. Que nunca en la historia de la humanidad. Si quieren me dicen cuándo vivía la gente mejor que ahora. Incluso en los países pobres. Fíjese lo que estoy diciendo. En cualquier aspecto. Les digo, la única solución es esta. Ahora, el socialismo, miren, pongo un ejemplo. Miren, tenemos a Cuba. Cuba, año 1958. Pueden contrastarlo si tienen internet, en cualquier tableta o cualquier cosa así. Año 58, estadísticas de la ONU. ¿Saben qué renta tenía Cuba? La de Francia y la de Austria. Tenía el doble de renta que Italia y el doble de renta que España. En el año 58. Hoy en día, miren, pues sí, está compitiendo. Antes de la revolución, Cuba era más rico que Italia, más rico que no sé cuál fue el que dijo era al final, igual de rico que Austria, igual de rico que Francia. Países europeos mucho más estables, productivos, buenos estándares de vida, no hay los niveles de pobreza obviamente que se ve en Cuba de hoy en día. Con Honduras por los últimos puestos, a ver cuál es el país más pobre de América Latina. Ese es el logro del socialismo. Cogen en cambio al revés. En el año 60, Sudán y Corea del Sur tenían exactamente la misma renta. Pueden contrastarlo también. En 1960, Sudán, uno de los países africanos, creo que más pobres del mundo, y Corea del Sur tenían el mismo ingreso. Cuando dice renta es ingreso, riqueza. Corea del Sur, Sudán, 1960, lo mismo. Era lo mismo vivir en una que en la otra en términos económicos. Sudán siguió como estaba. Corea del Sur abrazó el capitalismo más o menos salvaje. Multiplicó la renta por 30 y el otro quedó como estaba. Ahora Corea del Sur tiene la renta de Italia o de España y Sudán sigue que estaba. Esa es la solución a la pobreza. Ya sé que es muy simple lo que estoy explicando. Necesito más tiempo. Esta es la solución a la pobreza y no hay otra solución a la pobreza. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa. Yo también considero que el socialismo probablemente no pueda ser funcional. Pero también hay que recordar que lo que hemos visto fueron experimentos de socialismo. O sea, el socialismo no se le ha dado la oportunidad o no ha podido desarrollarse a nivel mundial. O sea, es como la historia nos ha demostrado que todos los sistemas de producción tienen un periodo de transición. Tal vez usted considera que el capitalismo es eterno, pero lo que hemos visto es que ha habido evolución. O sea, la sociedad evoluciona, el ser humano evoluciona y siempre evoluciona a algo mejor, algo superior. Cuando se debate de sistemas económicos, se debate de las dos formas. O se compara el socialismo teórico con el capitalismo teórico. Fue lo que intenté hacer yo. Es decir, el socialismo, no entré en casos concretos, después puse un ejemplo. Pero el socialismo teórico se debate contra el capitalismo teórico. Y el socialismo real con el capitalismo real. Lo que se hace muchas veces es criticar el capitalismo real, lo que existe, que es un sistema muchas veces intervenido, muchas veces con influencias socialistas, con influencias de los estados, con una especie de socialismo ideal, y eso es lo que yo no me gusta admitir. Muchas veces nos critica al capitalismo real desde parámetros utópicos e ideales. No. El socialismo ideal con el capitalismo ideal. Y el socialismo real de los países socialistas con los capitalistas reales. Entonces, ¿en qué queremos hacer? Muchas veces se hace mucha demagogia con estas cosas. Socialismo, lo que critiqué yo es el socialismo teórico, y digo el socialismo teórico no puede funcionar independientemente. No puede funcionar. Eso es verdad, eso lo hacen mucho. Empiezan a decir, pero mira el capitalismo que produjo esta cosa, que esto está mal, que si la contaminación, empiezan a exagerar cosas a veces, whatever. El capitalismo real se va y lo comparan con su socialismo imaginario, que es lo que él dice, utópico. Dice, pero espérate, no puedes hacer eso. No me puedes comparar el capitalismo real de carne y hueso, implementado por seres humanos caídos, con un socialismo que pretende que todos son ángeles, que es utópico, que es imaginario. Comparemos capitalismo real con socialismo real o capitalismo teórico con socialismo teórico. Y en ambas somos superiores. Para los muchachos de estos de Voces del Cambio, de que la derecha no habla de ideología económica ni nada de eso. Ahí está, clarito, clarito. Deja que el libre mercado funcione. Atiende las instituciones sociales. Asegurémonos que hay familias estables, que la responsabilidad individual está en el corazón de la sociedad. Las personas se hacen responsables de sus actos, atienden sus consecuencias y no pretenden que otros atiendan las consecuencias de sus actos. Promueve la virtud, penaliza el vicio y deja que los mercados libres operen y vamos a tener una sociedad próspera. Eso es lo que creemos en La Diestra. Ese es el último episodio de aquí de Viernes de Reacciones desde el estudio del Beto Podcast. Ya nos vamos graduando a otro
más bonito. Yo creo que va a ser más bonito. Sí, ya lo he visto. Va a ser mucho más bonito. El espíritu se mantiene. Vamos a seguir profundizando sobre estos temas. Vamos a entenderlo, que ustedes entiendan las ideas, que entiendan las narrativas, que aprendamos a pensar sobre estas cosas y, más importante aún, que entendamos qué es lo que hace una sociedad próspera, una sociedad libre, y podamos construirla. Que podamos ponerlo en práctica para construir la sociedad que todos sabemos que es posible en Puerto Rico y que necesitan nuestros hijos. Yo creo en Puerto Rico, yo creo en la familia puertorriqueña. Hay que construirla. Para eso está La Diestra, para eso está el Beto Podcast y todos los otros contenidos que vamos a seguir sacando. Cuento con ustedes. Gracias por todo el apoyo. Nos veremos en la próxima etapa. Espero que sea temprano la semana que viene, que ya los estudios estén preparados. Agradecido siempre por todo el apoyo. Por favor, comparte el contenido, dele like, suscríbase. Nos vemos en la próxima. Bye.